Bueno, listo, están todos conectados ahí. Bueno, en la tarde Sí, de hoy vamos a explicar el funcionamiento del módulo de nómina del software Salud Plus. Este módulo consta de 7 formularios, que son estos que están aquí, y un informe que tenemos acá. Bueno, inicialmente, para poder ingresar la parametrización de nómina se deben crear todos los empleados de la institución. Aquí en el formulario de empleados se digita el número de documento, el tipo de documento, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, dirección, teléfono, correo, qué tipo de empleado es y la fecha de ingreso y si está activo o no. Posterior a eso, después de haber creado todos los empleados, se empiezan a crear los cargos, pero bueno, antes de crear los cargos tienen que tener en cuenta que se debe tener los departamentos y los subdepartamentos creados. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podemos crear los departamentos de la institución. Por ejemplo, si queremos crearlo como área de gerencia, área de facturación, asistencial, simplemente se escribe el nombre aquí. Y después se crean los subdepartamentos que van amarrados a los departamentos. Aquí por defecto nosotros tenemos unos creados, pero acá, bueno, aparecen los que ustedes adicionan. Entonces, por ejemplo, si en la institución van a crear el para el departamento de laboratorio, se crean los cargos, el subdepartamento, por ejemplo, de bacteriología o laboratorio, como lo quieran llamar allá. O, por ejemplo, si van a crear para el área de hospitalización, eh, pueden crear aquí el subdepartamento, área de hospitalización, no sé cómo, dependiendo cómo lo maneje la institución. Entonces, aquí por ejemplo tenemos varios ejemplos, ejemplos de servicios especializados, crean áreas de psicología, de psiquiatría, de terapia, entre otros. En el área financiera pueden crear, por ejemplo, el subdepartamento de contabilidad, de presupuesto, tesorería. Ya eso depende de la organización que tenga la institución. Eso deben crearlo antes de crear el tema de los cargos. Ya los cargos, pues de acuerdo también a los cargos que tenga habilitado la institución o como ellos lo nombren, aquí se van creando cada cargo. Para de pronto jefe de facturación, auxiliar de facturación, se le asigna un departamento y un subdepartamento, el cual va a depender, por ejemplo, del departamento. Si yo selecciono departamento de área financiera, aquí me salen todos los subdepartamentos que van amarrados a este. Y se le escribe el salario base de ese cargo. Entonces, por aquí están los listados de los cargos que tenemos creados actualmente, cómo los tenemos creados, si van a agregar alguna descripción, se agrega ahí. Ya después de tener toda esta información, se crean los contratos. Aquí van a aparecer el listado de todos los empleados que se han creado ahí en esa institución. Seleccionan el empleado, le colocan qué cargo tiene, porque de acuerdo al cargo va a tener como un salario base que ya lo habíamos amarrado allá o lo habíamos escrito allá. ¿Qué tipo de contrato tiene? ¿Cuál es el periodo de pago? Si es mensual, quincenal, semanal, etcétera. Pues aquí esto más que todo es para cuando se vaya a hacer la liquidación. Si lo colocan mensual, él en los días trabajados coloca 30 días. Si son 15, coloca 15 días para el cálculo del salario.
La fecha de inicio del contrato, la fecha final, si el contrato está activo o ya lo terminaron, para el caso de los contratos antiguos, cuál es el método de pago, si tiene cuenta bancaria, el tipo de cuenta, qué banco, el número de cuenta, qué tipo de salario, si es salario base o salario integral, y aquí sale el salario que yo amarré en el cargo. En este caso es el salario de la gerencia, un ejemplo que tenemos aquí. Ya después que se tenga toda esta información configurada, se pueden, digamos que, rectificar lo que son los conceptos o la configuración de los conceptos, que normalmente nosotros subimos un pequeño paquete a las instituciones de unos conceptos que ya tenemos parametrizados de manera general, y ellos allá ya pueden crear otro tipo de conceptos. Entonces, ¿para qué son los conceptos? Digamos que esta parte de conceptos es para hacer el cálculo de las liquidaciones. Entonces aquí colocan el nombre, esto no debe tener espacio, no debe tener espacio, deben ser nombres pegados, así sea con guión o lo que sea, pero deben estar pegaditos, no tienen que tener espacio, porque esto es como especie de una llavecita que uno puede atraer para crear otro tipo de configuraciones. Ahora lo podemos ver. Aquí, ¿qué tipo de concepto es? Si es un concepto de vengado, una deducción o es una variable. Y, bueno, tipo de concepto para nómina electrónica, si es un básico, si es de pronto un auxilio de transporte, horas extras, recargos, vacaciones, primas. Aquí están, digamos que todos los tipos de conceptos, y ellos ahí lo adicionan. ¿Cuál es el grupo de conceptos? Si es de salario, si son prestaciones sociales, incapacidades, etcétera. Aquí se hace una breve descripción, si lo requieren, relacionada al concepto. Si es un concepto, digamos que el trabajador debe pagar un porcentaje de ese concepto, como son los conceptos de salud y pensión, que son deducciones. Normalmente los trabajadores pagan, los trabajadores que tienen tipo de contrato, unos tipos de contrato específicos, pagan cierto porcentaje de ese concepto, y el resto le corresponde pagarlo al empleador. O sea, en este caso sería a la empresa. Entonces, aquí ellos colocan el porcentaje que se le va a deducir o a quitar al trabajador. Aquí pueden colocar valores específicos. Entonces, si yo tengo la opción de valor, yo puedo crear un concepto. Por ejemplo, aquí puedo crear auxilio de transporte. Algunas instituciones lo hacen así directo. Auxilio de transporte. Bueno, escribo aquí auxilio de transporte. Esto es un devengado. Puedo colocarlo aquí como auxilio. No encuentro la opción de auxilio. Horas extras. Bueno, se puede colocar. No encuentro la opción aquí. Bueno, vamos a colocar cualquier opción mientras tanto. Y aquí yo le puedo colocar, por ejemplo, bueno, el auxilio lo voy a colocar un valor fijo, 200.000 pesos. Y ya ahí, cuando yo seleccione ese concepto para liquidar la nómina, me va a aparecer automáticamente el valor. Puede que el valor sea modificable o no, ya depende de la configuración que yo le dé. Por ejemplo, si yo quiero que siempre se hace valor fijo, no le coloco aquí el check editable, pero si yo le coloco el check editable, quiere decir que yo allá en la liquidación puedo modificar ese valor, porque me va a permitir. Si, por ejemplo, yo no quiero un valor sino una fórmula, ya aquí yo puedo crear mi fórmula parecido como lo manejamos de pronto en Excel, que yo puedo coger una celda y sumarle otra y así armar mi fórmula. Así también funciona aquí.
Por ejemplo, aquí yo puedo colocar salario base y puedo, por ejemplo, voy a llamar esta variable, le voy a sumar esta, por ejemplo, los días trabajados, y así yo puedo armar mis fórmulas como yo quiera, aquí. Aquí si tienen algún concepto predeterminado, se coloca aquí total de vengado, que normalmente es para esta fórmula de total de vengado. En las opciones de fórmulas, como les dije, editable, si yo quiero editar el valor o la fórmula al momento de calcular el cálculo que me dé, pues puedo editarlo o no. Si quiero que ese concepto me salga preseleccionado en la liquidación, es decir, que cada vez que yo vaya a hacer una liquidación ya me salga chequeado, le coloco esta configuración. Y si yo quiero aplicar cantidad, por ejemplo, bueno, yo voy a poner el valor de 6.000 pesos y voy a poner aplicar cantidad. Listo, entonces ya dependiendo de la cantidad que yo coloque, así va a ir sumando allá. Entonces, para eso es el tema de la cantidad. Ya la información del empleado, por ejemplo, si hay algún concepto específico que solo aplica para un empleado, de pronto, no sé, algún empleado que tiene alguna demanda por alimento o cosas así, que sea solamente para él, yo puedo configurar ese concepto para que aplique para un solo empleado y amarrarle el empleado aquí. Y ya la fecha de donde inicia el concepto y la fecha donde termina. Por ejemplo, ya la información de tercero es, por ejemplo, para los conceptos, pueden ser de deducciones, donde yo le puedo poner, por ejemplo, a salud, a pensión. Si yo tengo una sola, si todos mis empleados tienen una sola EPS, supongamos, yo puedo amarrar a salud, enseguida le amarro la EPS, por ejemplo, nueva EPS, enseguida le amarro la nueva EPS aquí. Y ya todos esos conceptos de salud van a salir predeterminados con ese tercero. O pensión, por ejemplo, si tengo una sola opción para pagar pensión o colpensiones, yo lo amarro aquí y listo. Entonces, para eso funciona esto. Ya nosotros tenemos aquí predeterminados unos conceptos. Están estas opciones aquí, que son los listados de todos los conceptos que tenemos creados. Está salario base, que viene siendo el que colocamos allá en el cargo. Entonces aquí esto es una variable y la va a traer de allá. Estas opciones el tipo de cálculo, cuando son cálculos internos, quiere decir que esto lo crea el programador de acá de Salud Plus. Siempre que vayan a iniciar una nómina, deben estar estos dos creados, que es el salario base como cálculo interno y los días trabajados. Eso lo habilita el programador de acá. Entonces, él debe habilitar estas dos variables y estos días trabajados, como lo digo, lo toma de allá donde les mostré, que creo que es en el tipo de contrato, que es cómo lo pagan, si es mensual, quincenal, bueno, de ahí tomaría el dato. Aquí ya se empiezan a crear fórmulas, por ejemplo, para el sueldo, cómo se calcularía el sueldo. Entonces aquí nosotros configuramos el sueldo como un devengado. Un devengado es todo lo que suma, para que lo tengan en cuenta, aquí está el símbolo de la suma, todo lo que le suma al sueldo es un devengado. Entonces, para calcular el sueldo, ¿cuál es la fórmula? Es el salario base entre 30 días, que son en promedio los días que se elaboran, por los días trabajados. Entonces, de acuerdo a la fórmula se va a ir calculando. Mire que tenemos que se va a marcar predeterminado y que es editable. También tenemos otras fórmulas, ya que son, por ejemplo, cuando se van a pagar horas extras, pero vamos a tomar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ya cuando son deducciones, como son la de deducción de pensión, aquí en deducciones normalmente se toma una fórmula o se escribe una fórmula
donde se calcula el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 16%. Entonces, el total de pago de pensión corresponde a un 16%, pero en este caso, como el trabajador no paga en pensión ese total, sino que paga solamente un porcentaje, ahí en la parte de pensión el trabajador solamente paga un 4%. Entonces, ¿por qué se coloca aquí como porcentaje de deducción del trabajador como un 25%? Porque de pronto surge la duda, que ¿por qué no lo calculamos directo? Porque de pronto, bueno, algunas personas lo que hacen es colocar aquí y multiplican por el 4%, pero como nosotros necesitamos tener información de la nómina, de todo lo que paga el empleador, la idea es colocar esta fórmula general y que él calcule automáticamente lo que paga el empleador. Entonces aquí esta fórmula viene siendo, este 16% viene siendo como un 100% de este valor que está aquí. Si yo le pongo aquí un 100%, él me va a calcular la fórmula como para el sueldo que yo estoy calculando, me va a calcular un 16%. Entonces, ¿qué hago? Hago una regla de 3 para calcular de este 100%, de este total, cuánto sería el 4% aquí, cómo lo podría poner o qué porcentaje podría poner para que me calcule el 4% de la fórmula. Entonces corresponde a un 25% para que me pueda calcular el 4% de esta fórmula y no el 16%. Entonces, porque aquí normalmente si el trabajador se le va a deducir o deducir todo al trabajador, se coloca un 100%, pero si es un porcentaje menor, bueno, toca mirar qué porcentaje se le va a colocar aquí. Aquí está predeterminado en la liquidación, no es editable, no aplica cantidad, aplica tercero, y aquí le coloqué que tenemos como tercero a Colfondos. Bueno, esa es la de pensión, la de salud. La de salud también, en este caso, en la parte de salud se le corresponde pagar un 12.5% en total en salud, pero un 4% le corresponde al trabajador. Y hacemos lo mismo, una regla de 3, para poder calcular de este 100% que está aquí, que viene siendo el 12%, cuánto sería el 4% para colocarlo acá, porque recuerde que el porcentaje de deducción va de 0 a 10. Entonces, si yo le pongo 100, me va a calcular que es este total, 12%, pero acá queremos que nos calcule de esta fórmula, solamente nos descuente el 4%. Entonces, por eso se coloca este porcentaje aquí. Listo, se le coloca el tercero. Y aquí ya hay otras que también utilizamos, como el auxilio de transporte, que es un devengado, que aquí tenemos, nosotros lo hicimos así como que para facilitar digamos que el proceso de liquidación, pero hay otras instituciones que lo colocan un valor directo y ellos ahí van editando, por ejemplo, colocan los 249, creo que está el auxilio de transporte ahora, entonces colocan el valor. Pero nosotros ese valor lo que hacemos es dividirlo entre 30 días, le colocamos como fórmula y el valor de 30 días. ¿Para qué? Para aplicarle una cantidad, una cantidad específica, y por ejemplo aquí en la cantidad lo que vamos a ponerle los días que trabajó. Entonces esto lo multiplicamos por 30 días y debe dar el total del auxilio de transporte. Ya si, por ejemplo, trabajo menos, bueno, ya es más fácil, no tengo que estar como que calculando por acá el valor con el celular o con la calculadora, sino directamente en el software. De esa forma lo vimos como más viable. Ya están otras que no quiero explicar ahora. Vamos a hacer un pequeño ejercicio primero para el pago de nómina y después avanzamos con otro. Entonces, aquí está la parte de liquidación.
Entonces, ¿cómo liquido? Primero, pues tengo que poner el nombre de la liquidación. Supongamos liquidación enero 2026. Y aquí yo pongo el periodo. Bueno, yo voy a liquidar este mes. No sé si me deje porque aquí tengo un poco de ejemplo. Vamos a ver. Voy a liquidar el mes de enero. Enero. Entonces yo guardo. Listo, ahí ya guardé mi liquidación. Entonces, ¿cuál es el otro paso? El otro paso es agregarle los empleados que voy a liquidar. Puedo seleccionarlos todos si le doy acá arriba o puedo seleccionar a los que les vaya a pagar. Entonces voy a pagarle a estos dos empleados, bueno, uno solo para hacer el ejercicio. Listo, aquí le doy nuevamente guardar, le doy editar y aquí le doy la opción de, me aparece la opción de liquidar. Le doy liquidar y aquí me salen todos los conceptos que les mostré que están configurados, me salen aquí. Miren que todos los que colocamos como predeterminados me salen chequeados aquí, todos, listo. Entonces, y mire que aquí, por ejemplo, los que salud, pensión, que yo le adicioné un tercero específico, me sale cuál es el tercero al que yo le voy a pagar esa plata. Entonces aquí, primero para liquidar un sueldo, normalmente se toma, primero las variables, tenemos que tener las variables que están amarradas a la fórmula, porque si no seleccionamos las variables que están asociadas al concepto que yo voy a aplicar, no me va a dejar liquidar. Entonces, como aquí voy a liquidar el sueldo tiene dos variables, que es salario base y días trabajados, entonces selecciono estas dos. Después, bueno, el total de vengado, que sí, porque puede que tenga más devengado. Total de vengado es la sumatoria de todos los devengados que yo estoy liquidando. Pero ahora solamente vamos a liquidar el sueldo, no le vamos a liquidar horas extras, nada de eso, no nos vamos a complicar, vamos a hacer una sencilla para que ustedes vayan, pues sea un poquito más claro. Se seleccionan las deducciones normales como salud y pensión, no vamos a meter más deducciones por ahora y le vamos a dar aquí donde dice aplicar conceptos. Ya yo aplico el concepto, lo que les dije, esta persona se le paga mensual, me calcula automáticamente 30 días, pero yo tengo que eso es editable, el concepto de días trabajados, entonces aquí yo puedo colocarle menos, o sea, puedo colocarle que le voy a pagar 15 días o 10 días, dependiendo. Vamos a dejar 30 días. Ya esta persona está, bueno, sigamos. Entonces aquí ya me calcula el sueldo, que es este que está aquí, el total de vengado, bueno, como no tengo más de vengado, él me muestra un valor aquí, pero este valor no me afecta en el resultado. Se calcula la parte de salud y de pensión y me muestra el total que voy a pagar, que le voy a pagar al empleado. Mire que me hace total de vengado, las deducciones. Aquí me faltó algo que no le incluí, perdón, me faltó incluirle el auxilio de transporte. Puedo buscar nuevamente el concepto. Auxilio de transporte, ¿dónde estás? Así me aparece acá. Me apareció el auxilio de transporte y yo le calculo aquí 30 días. 30 días, mire, aquí todavía me sigue apareciendo los 8.000, que es el valor por día. Le doy validar conceptos y aquí me calcula ya el total de todo. Entonces este es como que un valor calculado que X, que no me afecta el resultado, y este es el valor total. ¿Listo?
Entonces este es el valor total que debo pagar en pensión, en salud, eh, para este empleado que está aquí. Luego de eso, de validar los conceptos, se le da a guardar y ahí queda completada la nómina. Hasta este momento, si se dan cuenta, la nómina no sale como ningún estado que está liquidada ni nada de eso. Yo todavía puedo editar. Entonces, si yo lo marco aquí como liquidada, ya me sale un estado. Bueno, esta nómina está liquidada. Aún así, yo puedo realizar ediciones todavía. Puedo realizar ediciones. ¿Cuándo no puedo realizar ediciones? Cuando ya la nómina se cierra. Entonces aquí estos estados que están acá arriba más que todo son para el personal de, por ejemplo, en algunas empresas los que liquidan son los auxiliares contables y lo que hace el contador principal es revisar. Entonces yo puedo marcar aquí que soy contador y estoy revisando la nómina, la voy a poner en modo revisión. Listo, ya cuando el contador aprueba que todo está bien liquidado, etcétera, etcétera, él la cierra. Y cuando la cierra ya no se puede hacer ningún tipo de modificación. No se puede hacer ningún tipo de modificación para el usuario, a menos que se haga un proceso. De pronto si ellos se equivocaron y ya cerraron eso por error y ya no hay más nada que hacer, eso solamente se puede modificar por base de datos, lo puede hacer el programador, pero uno normalmente le pide a ellos una carta donde ellos envían cuál es la liquidación que quieren abrir y todo eso para que quede toda la evidencia en el correo. Yo aquí voy a cerrar esta nómina. A ver si me deja. A ver. Me deja marcar aquí. Entonces me sale esto. Esta acción cerrará la liquidación y no podrá realizar ninguna modificación después. ¿Está seguro que desea proceder con el cierre? Listo, yo cierro. Ya aquí está el candadito, no se puede hacer nada. Si yo quiero, por ejemplo, ellos quieren descargar un reporte, una impresión sobre esa nómina, cuando se cierra la nómina es que lo pueden hacer, que quieren descargar un Word o algo así, ellos entran al empleado, que aquí sale, buscan el empleado y buscan aquí en documento y le dan imprimir, que es como un comprobante, algo así. Aquí me sale la total de vengados, deducciones, neto a pagar. Listo, entonces, y acá ellos pueden generar un reporte en Excel donde les sale la liquidación o de todo. O sea, aquí hicimos un ejemplo, pero ellos a veces liquidan 30, 40 empleados dependiendo los que tengan en la institución. Entonces aquí ya me sale el listado de todos los empleados que liquidé, con su cargo, con su fecha de ingreso, con su salario, con sus días trabajados, con su total de vengado, sueldo, auxilio de transporte, total de vengado y las deducciones. Solamente información de lo que aporta el trabajador o las deducciones que se le realizan a él. Ya si ellos quieren ver las deducciones de todo, del trabajador y del empleador, deben irse al informe que les mostré inicialmente, que está abajo ahí el informe, ahí pueden verlo todo, completo, y el total a pagar. Entonces esos son los reportes que aparecen ahí. El otro ejemplo que les quería hacer es, por ejemplo, cuando ellos van a pagar alguna, ya liquidar como apropiaciones como son primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantía. Entonces ellos lo que hacen aquí es, bueno, listo, vamos a liquidar al trabajador y primero el mismo proceso, deben crear la nómina. Vamos a hacer aquí. Ellos le colocan el nombre que quieran, la fecha que quieran. Seleccionamos al trabajador, vamos aquí que tiene salario mínimo, que es este. Le damos guardar, le damos editar, le damos liquidar y aquí
Para el ejemplo de cálculo de primas y cesantías, se seleccionan las variables. Sueldo no va, normalmente no lo pagan así con el sueldo, sino aparte. Pero igual ellos pueden hacerlo como ellos quieran. Esto tampoco, y yo aquí yo puedo seleccionar. Miren la fórmula. La fórmula de cesantía es el salario base más el auxilio de transporte por días trabajados entre 360 días. Prima. Entonces aquí debo buscar una variable que es el auxilio de transporte, vacaciones, intereses de cesantía, y yo aquí creé un auxilio de transporte que es el que está amarrado aquí, que es para liquidación, que tiene el valor neto del auxilio. Esto se calcula con el valor neto del auxilio de transporte, bueno, de acuerdo al salario mínimo vigente. Y aquí yo liquido, aquí ellos en días trabajados van a colocar el total de días que van a liquidar. Entonces, por ejemplo, voy a liquidar 170 días. Coloco los días y le doy validar concepto. Y aquí ya me muestra toda la liquidación que hice. Entonces aquí ya sé cuánto tengo que pagarle por cesantía, por prima, por vacaciones, intereses de cesantía y listo. El auxilio de transporte que tenemos aquí para nómina es una variable, no es una fórmula, es una variable fija que colocamos ahí. Es editable por si alguno, no sé, si le pagan más del auxilio de transporte, bueno, ahí le cambian el valor para que pueda hacer el cálculo. Porque recuerden que el auxilio de transporte lo utilizamos para calcular las primas, las cesantías y ya. Para lo demás no. Entonces, guardamos. Y así básicamente es como se funciona la parte de liquidación de nómina. Entonces, el informe que les dije, que ya es cuando, por ejemplo, queremos saber algo más detallado sobre las liquidaciones. Esta fue la que yo hice. Ahora, y aquí muestra un informe más completo. Entonces ya aquí el informe está más largo. Aquí el informe de liquidación de nómina, empleado y empleador. Entonces están todos los datos del contrato, salario, todo. Y aquí van apareciendo, o sea, aquí en este Excel van apareciendo todos los devengados que haga, van a aparecer aquí. Y todos las deducciones también. Entonces aquí van a ir apareciendo, pero déjenme ver si genero, no me acuerdo cómo fue que lo llamé. Porque yo hice fue el ejemplo mío fue en enero. Entonces aquí miren que este fue el pago de mi salario. Y aquí me aparecen los devengados y las deducciones. Y miren que aquí ya sale pensión empleado. Yo pago 80.000 pesos. Y el empleador asume el resto. Y aquí miren que ya me calculó el porcentaje que aplica para el empleador. Que en este caso el empleador en la parte de pensión paga un 12%, el empleado un 4%, en salud el empleado paga 4% y el empleador en salud paga 8.5%. Entonces ya, como les dije, eso ¿de dónde sale este valor? De lo que colocamos en el concepto, valor deducido, ya deducción del trabajador, ya él sabe cuánto va a deducirle al trabajador y el resto de valor de la fórmula que tenemos allá se le aplica al empleador y lo podemos ver aquí en este informe. Y aquí ya sale el neto a pagar. ¿Listo? Entonces déjenme poner un momento aquí. Bueno, voy a parar aquí el video.